Imagina un mundo sin humanos, sin perros, sin gatos, sin aves, un planeta dominado por criaturas monstruosas y extrañas, un océano primitivo donde los reyes no eran tiburones ni ballenas, sino bestias armadas como tanques de guerra vivientes. Hoy vamos a sumergirnos, literalmente, en las aguas del Devónico, hace más de 360 millones de años, para conocer a uno de los depredadores más temibles de todos los tiempos, el Dunkleosteus. ¿Te imaginas un pez del tamaño de un autobús, con una mandíbula tan poderosa que podía partir en dos a sus presas en una fracción de segundo? ¿Un animal con una armadura ósea en la cabeza, capaz de resistir embestidas brutales, con una mordida más potente que la de un gran tiburón blanco? Pues sí, eso existió, y su nombre es tan imponente como su reputación. En este vídeo, vamos a explorar todo sobre esta criatura increíble. Desde cómo cazaba, hasta por qué desapareció, pasando por su evolución, su misterioso esqueleto, y por qué sigue siendo un enigma para la ciencia. Vamos a hablar de paleontología, biomecánica, evolución, e incluso de cómo Hollywood podría aprovechar este monstruo prehistórico mejor que a cualquier dinosaurio. Pero, antes de sumergirnos en la oscuridad marina, una advertencia. Esto no es una historia para los débiles de corazón. Porque el Dunkleosteus no era solo un depredador, era una máquina de matar. Nuestro viaje comienza en el Devónico, una época a la que muchos científicos llaman la era de los peces. No es casualidad, fue una era donde la vida marina explotó en diversidad. Surgieron los primeros arrecifes de coral, los peces con aletas lobuladas, ancestros de los anfibios, y por supuesto, los placodermos, un grupo de peces blindados que dominaron los océanos durante millones de años. El más impresionante de ellos, sin duda, fue Dunkleosteus terrelli. Este coloso podía medir entre 6 y 10 metros de largo, aunque hay debate sobre su tamaño exacto. Lo que sí sabemos es que su cráneo, conservado en fósiles, nos da pistas muy claras de su fuerza y su armamento natural. A diferencia de los tiburones modernos, que tienen esqueletos de cartílago, el Dunkleosteus tenía placas óseas gruesas en la cabeza, que formaban una armadura pesada. Era como si llevara un casco de guerra, preparado para embestir o para soportar mordidas de otros depredadores de su especie. ¿Por qué? Porque los fósiles de Dunkleosteus muestran marcas de canibalismo. Sí, este animal no solo cazaba a otras especies, también cazaba a los suyos. La mandíbula del Dunkleosteus es uno de los ejemplos más extremos de adaptación depredadora en la historia del planeta. A diferencia de muchos peces que muerden cerrando lentamente sus bocas, este monstruo prehistórico tenía un sistema biomecánico único que le permitía abrir la boca con una velocidad explosiva y cerrarla con una fuerza devastadora. Imagina una trampa de acero, una guillotina natural. No tenía dientes como los tiburones, sino placas óseas afiladas que actuaban como cuchillas, autoafilándose cada vez que se cerraban. Estas cuchillas podían atravesar caparazones duros, huesos y cualquier defensa natural de sus presas. Y hablemos de fuerza. Simulaciones modernas, realizadas con modelos digitales en 3D, estiman que la mordida del Dunkleosteus podía alcanzar una fuerza de más de 6.000 newtons en la punta de las mandíbulas. Para poner eso en contexto, es más que suficiente para romper el caparazón de una tortuga marina actual, o para partir por la mitad a otro Dunkleosteus. Pero la fuerza no lo es todo. También tenía velocidad. Gracias a un sistema de palancas y músculos especialmente adaptado, este depredador podía abrir la boca en menos de 1/50 de segundo. Ese movimiento creaba un efecto de succión tan potente que prácticamente absorbía a su presa antes de cerrarle la mandíbula encima. Esta combinación letal, velocidad y fuerza, hacía que muy pocas criaturas tuvieran oportunidad de escapar. Era como si cada ataque fuera una ejecución instantánea. Y no cazaba peces lentos o indefensos. Los océanos del Devónico estaban llenos de competencia. Había otros depredadores, cefalópodos gigantes, artrópodos marinos con pinzas afiladas, e incluso tiburones primitivos que empezaban a evolucionar. Pero ninguno tenía el poder, el blindaje ni la ferocidad del Dunkleosteus. Lo fascinante es que,
Aunque tenemos muchos fósiles de su cráneo, no conocemos con certeza cómo era el resto de su cuerpo. Su esqueleto posterior era cartilaginoso, como el de los tiburones modernos, y por eso raramente se fosiliza. Los científicos han tenido que reconstruir su silueta basándose en otros placodermos similares. Algunos modelos sugieren que tenía un cuerpo robusto, con una cola poderosa, adaptada tanto para embestidas cortas como para patrullar lentamente las aguas profundas. Otros piensan que su cuerpo era más ágil de lo que parece, como un cazador emboscado que atacaba desde las sombras. Pero hay algo en lo que todos coinciden. Cuando el Dunkleosteus aparecía, el resto del océano entraba en pánico. Para entender mejor por qué el Dunkleosteus se convirtió en uno de los mayores depredadores marinos de su tiempo, tenemos que mirar su entorno con más detalle. El mundo del Devónico era radicalmente diferente al que conocemos hoy. Los continentes estaban aún agrupándose en supercontinentes como Gondwana y Euramérica. El clima era cálido, y los niveles del mar eran tan altos que grandes zonas continentales estaban sumergidas. Esto creó vastos mares poco profundos, ricos en nutrientes, perfectos para la vida marina. En estos mares florecieron ecosistemas complejos. Había arrecifes primitivos, formados no por corales modernos, sino por estromatoporoides, organismos extintos parecidos a esponjas. Allí vivían peces óseos, moluscos, trilobites y ammonites. Fue el auge de la vida marina compleja, y también la oportunidad perfecta para que surgieran superdepredadores. El Dunkleosteus no era solo un cazador oportunista. Los patrones en los fósiles encontrados indican que probablemente dominaba vastas áreas como depredador alfa. Su distribución geográfica también lo sugiere. Se han encontrado restos en América del Norte, Europa y el norte de África. Eso significa que este titán nadaba en muchos de los principales mares del Devónico. Y no solo se alimentaba de animales blandos. Su aparato bucal estaba perfectamente adaptado para romper los exoesqueletos de artrópodos gigantes marinos, como los euriptéridos y los caparazones duros de otros placodermos. También hay indicios de que cazaba peces óseos más pequeños, que justo comenzaban a diversificarse. Pero lo más escalofriante es que su dieta no se detenía allí. Algunos fósiles de Dunkleosteus han sido encontrados con restos de huesos parcialmente digeridos en su estómago, lo que indica que no masticaba ni trituraba, simplemente arrancaba enormes trozos y los tragaba enteros. Esto también nos dice algo más. Su sistema digestivo debía ser extremadamente ácido y eficiente para lidiar con huesos y caparazones. Otra curiosidad fascinante es cómo cambiaban a lo largo de su vida. Algunos expertos creen que los jóvenes tenían mandíbulas menos robustas, lo que sugiere que ocupaban nichos distintos, cazando presas más pequeñas hasta alcanzar el tamaño y fuerza para entrar en competencia directa con los adultos. Era una forma de evitar el canibalismo, al menos por un tiempo. Porque crecer en el Devónico no era fácil. Para sobrevivir, tenías que ser rápido, fuerte y letal. Y nadie dominaba ese arte mejor que el Dunkleosteus. Ahora bien, si el Dunkleosteus era tan perfecto como depredador, ¿por qué no lo vemos hoy? ¿Qué ocurrió con esta máquina letal que desapareció sin dejar herederos directos? Para entender su extinción, tenemos que explorar un fenómeno más amplio: las crisis biológicas del Devónico. Hacia el final de este periodo, la vida en la Tierra sufrió una de las 5 grandes extinciones masivas. No fue un evento repentino como el que acabó con los dinosaurios, sino una serie de pulsos de extinción, más lentos pero igualmente devastadores. Uno de los factores principales fue el cambio en los niveles de oxígeno del océano. Grandes zonas marinas se volvieron anóxicas, es decir, con niveles de oxígeno tan bajos que la mayoría de los animales no podían sobrevivir. Estos eventos anóxicos se expandieron, matando muchas especies marinas, especialmente las grandes y especializadas como los placodermos. Además, el aumento de la vegetación terrestre alteró los ciclos de nutrientes en los océanos. Los primeros bosques comenzaron a cubrir los continentes, y sus raíces liberaban grandes cantidades de minerales en los ríos que desembocaban en el mar. Esto causó desequilibrios ecológicos, como floraciones masivas de algas,
que al descomponerse consumían aún más oxígeno. El Dunkleosteus, siendo un cazador de gran tamaño y altamente especializado, no pudo adaptarse con suficiente rapidez a estos cambios. Sus presas también disminuyeron o desaparecieron. Y como muchos superdepredadores a lo largo de la historia, su destino estaba profundamente ligado al equilibrio del ecosistema. Por otro lado, en ese mismo periodo, surgieron nuevos grupos de peces más versátiles. Los peces óseos verdaderos y los cartilaginosos primitivos, los antecesores de los tiburones modernos. Estos animales tenían esqueletos más ligeros, mayor capacidad de adaptación y reproducción más eficiente. Con el colapso de los placodermos, estos nuevos linajes aprovecharon el vacío ecológico. En pocas palabras, el mundo cambió y el Dunkleosteus quedó atrás. Es curioso pensar que el tiburón blanco, uno de los depredadores más temidos de hoy, ocupa un lugar que alguna vez perteneció a este pez blindado. Pero lo hace con un enfoque distinto, más ágil, más rápido y con menos blindaje. El fin del Dunkleosteus no fue una caída épica en batalla, sino una extinción silenciosa, empujada por cambios globales. Y sin embargo, su legado perdura en los fósiles, en los museos y en nuestra imaginación. Porque hay algo en esa armadura, en esa mandíbula, en esa mirada vacía, que nos sigue fascinando. Uno de los aspectos más intrigantes del Dunkleosteus es el desafío que representa para los paleontólogos. A diferencia de los dinosaurios, cuyos esqueletos muchas veces aparecen completos, el Dunkleosteus nos dejó principalmente cráneos fosilizados. El resto del cuerpo, compuesto en gran parte por cartílago, raramente se conservó. Esto ha obligado a los científicos a reconstruir su anatomía y comportamiento con una mezcla de evidencia fósil, comparación evolutiva y modelado digital. Aquí es donde entra la ciencia moderna. En los últimos años, investigadores han utilizado escaneos de alta resolución y técnicas de biomecánica para simular cómo se movía, cómo cazaba y cómo interactuaba con su entorno. Gracias a estas simulaciones, sabemos que no solo era fuerte, sino que su cráneo funcionaba como un sistema mecánico complejo, con varias palancas óseas que optimizaban cada movimiento de la mandíbula. Además, el estudio de las inserciones musculares en los fósiles nos permite estimar con bastante precisión cuánta fuerza podían generar ciertos grupos musculares. Estos análisis nos muestran que el Dunkleosteus no era simplemente una bestia bruta. Su mandíbula era el resultado de millones de años de especialización. Otro punto fascinante es su visión. Se han preservado partes del anillo esclerótico de su ojo, una estructura ósea que rodeaba el globo ocular en algunos peces y reptiles antiguos. Esto sugiere que tenía ojos grandes y bien desarrollados, adaptados para ver en aguas turbias o profundas. En otras palabras, no solo era fuerte, también veía mejor que la mayoría de sus presas. Y hablando de vista, hay que imaginar el impacto visual que debía tener esta criatura. Con su armadura de placas óseas, sus mandíbulas afiladas como cuchillas, y unos ojos penetrantes del tamaño de pelotas de tenis, el Dunkleosteus debía infundir un terror absoluto a cualquier cosa que se moviera cerca de él. Pero, ¿qué pasa cuando comparamos al Dunkleosteus con depredadores actuales o incluso con los grandes carnívoros del pasado, como el T-Rex o el Megalodón? Aunque eran muy diferentes en forma y época, hay un patrón común. Todos eran productos extremos de sus respectivos ecosistemas. El Dunkleosteus fue, sin duda, el pináculo del diseño depredador en los océanos del Devónico. Y si te está gustando este viaje a lo más profundo del pasado prehistórico, recuerda que en mi canal encontrarás muchos más vídeos sobre criaturas asombrosas, extinciones masivas y secretos de la evolución. Dale like si te está sorprendiendo la historia del Dunkleosteus. Suscríbete para no perderte el próximo monstruo marino, y deja un comentario contándome qué otro animal prehistórico te gustaría conocer. Seguimos, porque aún hay más misterios que resolver sobre este titán blindado. Continuando con la exploración del Dunkleosteus, es imprescindible hablar de su comportamiento social y territorial. Aunque es difícil saberlo con certeza, algunos indicios sugieren que estos gigantes marinos podrían haber tenido interacciones complejas entre sí, incluso peleas territoriales. En varios yacimientos fósiles,
se han encontrado restos de Dunkleosteus con marcas de mordidas que coinciden con las de otros individuos de la misma especie. Esto indica que, más allá de la competencia por alimento, estos peces probablemente entraban en combate directo, luchando por el control de áreas ricas en presas o incluso por el dominio dentro de grupos. Además, algunos expertos proponen que estas luchas también podrían haber sido parte del ritual de apareamiento. Los machos más fuertes y mejor armados probablemente tenían ventaja para conquistar territorio y atraer a las hembras, como ocurre en muchas especies modernas. Por otro lado, la reproducción del Dunkleosteus es otro tema fascinante, aunque en gran medida desconocido. No se han encontrado huevos fósiles de esta especie, pero basándonos en otros placodermos, la hipótesis más aceptada es que tenían un tipo de reproducción vivípara, es decir, daban a luz crías ya formadas, en lugar de poner huevos externos. Si esto es cierto, significa que los juveniles eran vulnerables y requerían zonas protegidas para crecer. Esto podría explicar la existencia de hábitats específicos, como arrecifes o bahías protegidas, donde las crías podían desarrollarse lejos del peligro de los adultos, incluyendo el riesgo de canibalismo. Otro punto interesante es cómo su fisiología le permitía sobrevivir en ambientes variados. Se cree que el Dunkleosteus podía tolerar diferentes niveles de salinidad, lo que le habría permitido moverse entre aguas costeras y mar abierto, aumentando sus áreas de caza. Algunos investigadores sugieren que su blindaje no solo servía para la defensa, sino también para regular la flotabilidad. Las placas óseas podrían haber actuado como lastre, ayudándole a controlar su posición en la columna de agua sin gastar demasiada energía nadando. Finalmente, el tamaño de su cerebro es otro misterio. A pesar de ser un depredador formidable, los estudios indican que su cerebro era relativamente pequeño en comparación con su cuerpo. Esto implica que su estrategia de caza se basaba más en fuerza y rapidez que en inteligencia o tácticas complejas. Uno de los aspectos más impresionantes del Dunkleosteus es la precisión quirúrgica con la que estaba diseñado para matar. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de eficiencia en cada parte de su cráneo y mandíbula. Y eso nos lleva a una parte poco mencionada, su capacidad para controlar la presión del mordisco en distintos puntos. Estudios recientes han demostrado que las placas de su mandíbula no ejercían la misma fuerza en toda la superficie. La presión más intensa se concentraba justo en los extremos delanteros, lo que indica que Dunkleosteus no simplemente destrozaba, sino que cortaba, como una cuchilla diseñada para seccionar carne y caparazón en zonas críticas. Este patrón apunta a un depredador que atacaba con precisión, buscando terminar el combate con un solo mordisco. Y ese tipo de diseño tiene implicaciones evolutivas. Significa que hubo una fuerte presión selectiva a lo largo de millones de años para refinar ese mecanismo, lo cual nos dice que su estilo de caza funcionaba extraordinariamente bien. No necesitaba perseguir a sus presas a lo largo de grandes distancias. Bastaba con una emboscada rápida, un cierre de mandíbulas, y el trabajo estaba hecho. Ahora, hablemos de algo poco conocido, los microdetalles de sus placas. A nivel microscópico, los bordes óseos de su mandíbula muestran un patrón de desgaste que solo aparece cuando se usa repetidamente sobre superficies duras. Es decir, se han conservado las marcas de sus hábitos alimenticios. Estas huellas fósiles indican que rompía con frecuencia caparazones de criaturas duras, probablemente euriptéridos y moluscos blindados. Otro detalle fascinante es su capacidad de recuperación. Algunos fósiles muestran evidencia de fracturas óseas que luego sanaron, lo que indica que podían sobrevivir a heridas graves. Esto refuerza la teoría de que los enfrentamientos entre individuos adultos eran frecuentes y violentos, pero no siempre fatales. El Dunkleosteus también destaca por haber pertenecido a un grupo, los placodermos, que durante millones de años dominaron los mares, pero luego desaparecieron por completo. Y a pesar de haber sido líderes indiscutibles de su tiempo, no dejaron descendientes. Su linaje se extinguió por completo, sin herencia evolutiva directa. Esa desaparición total plantea otra pregunta inquietante. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran extinguido? ¿Habríamos tenido océanos gobernados por peces blindados en lugar de tiburones y cetáceos?
Imaginemos ahora un mundo donde los placodermos como el Dunkleosteus hubieran sobrevivido más allá del Devónico. ¿Qué tipo de evolución habría seguido una criatura tan especializada y dominante? Aunque es pura especulación científica, algunos paleobiólogos creen que su estructura corporal tenía un margen para perfeccionarse. Por ejemplo, su sistema de palancas mandibulares podría haberse refinado hacia una mordida aún más veloz o precisa. También podrían haber desarrollado estructuras sensoriales más complejas, similares a las líneas laterales que hoy poseen los tiburones para detectar movimientos en el agua. En otras palabras, podrían haberse convertido en depredadores no solo más letales, sino también más sensibles a su entorno. Otra posibilidad es la miniaturización. Con el paso de las eras, muchos depredadores evolucionan hacia formas más pequeñas y especializadas si el entorno así lo exige. Un Dunkleosteus más ágil, menos blindado pero más eficiente energéticamente, podría haber dominado nichos donde hoy reinan tiburones como el maco o el martillo. Pero lo más interesante de esta línea de pensamiento es cómo el Dunkleosteus desafía nuestras ideas sobre la evolución de los peces. Su cráneo articulado, su armadura segmentada y su sistema digestivo preparado para huesos y caparazones eran innovaciones asombrosas para su tiempo. Algunas de estas adaptaciones fueron tan únicas que nunca volvieron a aparecer en otros linajes marinos. Y aún así, con todo ese arsenal, no sobrevivió. Lo cual nos enseña una lección esencial sobre la evolución. No se trata de ser el más fuerte o el más temido, sino el más adaptable. Cuando el clima cambió, cuando el oxígeno bajó, cuando las especies presas desaparecieron, el Dunkleosteus no pudo cambiar lo suficientemente rápido. Su especialización fue su condena. Curiosamente, esto contrasta con especies como los tiburones, que han existido por más de 400 millones de años con una morfología relativamente constante. Los tiburones apostaron por la flexibilidad, esqueletos livianos, sentidos agudos, reproducción variada. El Dunkleosteus, en cambio, apostó por la potencia y el blindaje. Dos caminos evolutivos distintos, y dos desenlaces muy diferentes. Incluso hoy, su cráneo nos habla de una época en que la fuerza dominaba el mar. Un tiempo en que el océano era una arena de gladiadores blindados, donde la victoria pertenecía a quien atacara primero y más fuerte. Ahora vamos a detenernos en uno de los enigmas más desconcertantes sobre el Dunkleosteus, su locomoción. Aunque tenemos una idea clara de su cráneo, la forma exacta de su cuerpo ha sido motivo de debate durante décadas. Como su esqueleto posterior era cartilaginoso, rara vez fosiliza, dejando un vacío enorme en nuestra comprensión de cómo nadaba realmente esta criatura. Sin embargo, algunos yacimientos han proporcionado impresiones parciales del contorno corporal. A partir de estas pistas, los científicos han reconstruido una silueta hidrodinámica, similar a la de un atún gigante, lo que sugiere que, pese a su apariencia pesada, el Dunkleosteus podría haber sido un nadador sorprendentemente veloz en ráfagas cortas. Este diseño corporal apunta a un estilo de caza basado en emboscadas, con estallidos de velocidad desde posiciones estacionarias. Es decir, no era un perseguidor incansable como un tiburón maco, sino más bien un depredador que se acercaba sigilosamente y atacaba con una explosión repentina de energía. También hay indicios de que su aleta caudal, la cola, tenía forma heterocerca, es decir, con el lóbulo superior más desarrollado que el inferior, como en muchos peces primitivos. Este tipo de cola proporciona potencia vertical además de propulsión hacia adelante, lo que le habría permitido cambios de dirección rápidos para atrapar presas evasivas. En cuanto a sus aletas pectorales, se cree que eran robustas y capaces de estabilizar al animal mientras se mantenía suspendido en el agua, listo para atacar. Esto habría sido crucial, dado el peso de su armadura craneal. La flotabilidad controlada era esencial, y probablemente se apoyaba en un hígado aceitoso o cavidades internas llenas de grasa, como hacen hoy los tiburones, para evitar hundirse. Una teoría reciente incluso sugiere que el Dunkleosteus podría haber cazado en equipo en ciertas etapas de su vida. Aunque esto es altamente especulativo,
Algunas especies actuales de peces grandes coordinan ataques o aprovechan la confusión creada por otros depredadores para atacar presas más fácilmente. Si esto ocurrió con el Dunkleosteus, hablaríamos de una inteligencia social aún más compleja de lo que imaginamos. Y no podemos olvidar su camuflaje. Aunque nunca sabremos exactamente de qué color era, los ambientes donde vivía, mares turbios, ricos en sedimentos, indican que su piel probablemente tenía tonos oscuros y apagados. Esto le habría ayudado a permanecer oculto justo antes del ataque. El Dunkleosteus no solo era una máquina de matar. Era una obra de ingeniería natural, adaptada no solo para destruir, sino también para maniobrar, ocultarse y atacar con precisión quirúrgica en un ecosistema repleto de amenazas y oportunidades. Adentrándonos aún más en los secretos del Dunkleosteus, llegamos a un campo poco explorado pero fascinante, la paleoecología química. Gracias a estudios isotópicos realizados en restos fosilizados, los científicos han podido analizar elementos como el oxígeno y el carbono en las placas óseas de este depredador. Estos datos permiten deducir aspectos de su dieta, sus rutas migratorias y el ambiente en el que vivía. Por ejemplo, variaciones en los isótopos de oxígeno sugieren que algunos individuos de Dunkleosteus pudieron haber migrado entre diferentes zonas marinas, posiblemente siguiendo concentraciones de presas o cambios estacionales en la temperatura del agua. Esto implica un comportamiento más complejo de lo que se asumía. No era simplemente un cazador sedentario, sino quizás un viajero de las corrientes oceánicas del Devónico. Además, los análisis de isótopos de nitrógeno y carbono indican una posición altísima en la cadena trófica. Esto no solo confirma su estatus de superdepredador, sino que lo coloca por encima incluso de otros grandes placodermos contemporáneos. Era, sin duda, el final del camino en la red alimenticia de su entorno. Estos estudios también ayudan a reconstruir el ecosistema completo. Se ha descubierto que el Dunkleosteus compartía el mar con trilobites, ammonites, euriptéridos, tiburones primitivos y una gran diversidad de peces óseos. En muchos casos, se han encontrado restos de estas criaturas con señales de haber sido trituradas por una mordida potente, lo que vuelve a apuntar al Dunkleosteus como culpable probable. Otro aspecto crucial es su interacción con el fondo marino. Algunos sedimentos fosilizados muestran que estas criaturas a veces se acercaban al lecho oceánico, probablemente para capturar animales bentónicos. Esto lo diferencia de muchos cazadores pelágicos modernos y sugiere una versatilidad en la estrategia alimenticia que aún se está investigando. También se está explorando su rol ecológico más allá de la caza. Como gran depredador, el Dunkleosteus habría ejercido un control importante sobre las poblaciones de otras especies. Su presencia regulaba el equilibrio del ecosistema, impidiendo que ciertos organismos proliferaran en exceso. Este tipo de dinámica, conocida como efecto cascada trófica, es común en ecosistemas modernos y se cree que también operaba en los mares del Devónico. Cada placa fosilizada de este monstruo marino es una cápsula del tiempo, una pieza de un rompecabezas que no solo nos habla del animal, sino del mundo complejo y dinámico en el que vivía. Un mundo donde el equilibrio era delicado y, como vimos antes, terminó colapsando. Uno de los temas más intrigantes sobre el Dunkleosteus es su impacto tras su extinción. Cuando esta criatura desapareció, no lo hizo en silencio. Su salida dejó un vacío ecológico inmenso en los océanos, abriendo la puerta a una transformación radical en la fauna marina. Y eso cambió para siempre la evolución de la vida en el mar. Con la desaparición de los placodermos al final del Devónico, los peces cartilaginosos y óseos comenzaron a expandirse sin la amenaza de estos superdepredadores blindados. Es aquí donde los tiburones, que durante millones de años habían sido secundarios en la cadena trófica, comenzaron su ascenso. La extinción del Dunkleosteus fue la oportunidad que los escualos necesitaban para diversificarse y dominar los océanos. Y no solo los tiburones. También aparecieron nuevas formas de peces óseos, los actinopterigios, que hoy representan la gran mayoría de las especies marinas. Estos grupos ocuparon nichos que antes habían sido controlados por los enormes y pesados placodermos.
El océano pasó de estar poblado por criaturas blindadas a estar dominado por animales más ágiles, rápidos y adaptables. Este cambio radical afectó incluso a los ecosistemas coralinos y a la dinámica de las redes alimenticias. Sin depredadores masivos como Dunkleosteus, muchas especies se expandieron sin control, provocando desequilibrios que se estabilizaron solo millones de años después, cuando nuevos depredadores surgieron para llenar esos espacios. Y aquí entra otro concepto interesante: el efecto depredador arquitecto. Se refiere a cómo ciertos depredadores moldean no solo las poblaciones, sino el comportamiento de otras especies. La presencia de un Dunkleosteus en un ecosistema posiblemente afectaba la distribución de presas, la forma en que nadaban, dónde se reproducían e incluso su evolución a largo plazo. Su desaparición, por lo tanto, reconfiguró por completo la arquitectura ecológica del Devónico tardío. También es importante entender que su extinción no fue aislada. Fue parte del evento Keywaser, una de las 5 grandes extinciones masivas en la historia de la Tierra. Este evento eliminó más del 75% de las especies marinas. La caída de los grandes depredadores fue solo una parte del colapso global de los ecosistemas oceánicos. Pero mientras otras especies dejaron descendientes que evolucionaron en nuevas formas, los placodermos, incluido el Dunkleosteus, desaparecieron por completo. Sin fósiles posteriores al Devónico, su linaje se extinguió sin legado. Su tiempo terminó de golpe, como si la naturaleza cerrara abruptamente un capítulo de diseño evolutivo demasiado especializado para sobrevivir al caos. Hablemos ahora de un aspecto muy poco abordado pero fascinante: la biomecánica de la alimentación en el Dunkleosteus y su posible efecto en el desarrollo evolutivo de las presas. Este depredador no solo cazaba para sobrevivir. Con cada generación, obligaba a sus presas a adaptarse o desaparecer. La increíble fuerza de su mordida, una de las más potentes jamás registradas en un vertebrado marino, hizo que muchas especies desarrollaran mecanismos defensivos extraordinarios. Algunos moluscos de su época comenzaron a formar conchas más gruesas, mientras que ciertos artrópodos marinos reforzaron sus exoesqueletos o adoptaron comportamientos más evasivos, como enterrarse rápidamente en el sedimento. Este fenómeno, conocido como carrera armamentista evolutiva, es un ejemplo claro de coevolución. El Dunkleosteus mejoraba su capacidad de ataque, y sus presas respondían con defensas más sofisticadas. No era simplemente una cuestión de quién era más fuerte, sino quién evolucionaba más rápido. Además, el patrón de desgaste en las placas dentales fósiles sugiere que no todas las presas eran tragadas enteras. Algunas eran desmembradas primero, indicando que el Dunkleosteus tenía cierta técnica en el consumo. Rompía partes duras, escupía los restos no digeribles y seleccionaba lo más nutritivo. Esto implica un proceso alimenticio más elaborado de lo que podríamos suponer para un pez prehistórico. Incluso se han encontrado coprolitos, excrementos fosilizados, atribuidos al Dunkleosteus, que contienen fragmentos de huesos y conchas. Estos restos nos dan pistas sobre su aparato digestivo. Se estima que poseía un sistema capaz de procesar materiales muy duros, quizás con un estómago altamente ácido y enzimas especializadas, similares a los mecanismos digestivos que encontramos en aves carroñeras modernas o cocodrilos. Otra curiosidad es que el Dunkleosteus probablemente era muy eficiente metabólicamente. Para mantener una masa corporal tan colosal y una armadura tan densa, necesitaba obtener grandes cantidades de energía. Pero no podía permitirse gastar demasiada en persecuciones largas. Por eso se apoyaba en emboscadas y ataques breves pero demoledores. Su éxito radicaba en maximizar el resultado de cada movimiento, una estrategia propia de superdepredadores optimizados. Este nivel de eficiencia energética también influía en su ecología. Tenía que cazar con un intervalo suficiente como para digerir y absorber al máximo cada presa, lo que posiblemente limitaba la frecuencia de sus ataques, pero hacía cada encuentro letal e inolvidable. Hasta ahora hemos visto al Dunkleosteus como cazador y figura central del ecosistema devónico. Pero ahora vamos a mirar desde otro ángulo, su anatomía interna y lo que sabemos, y lo que no, sobre su fisiología.
Porque entender cómo funcionaba por dentro este coloso es clave para reconstruir su verdadero estilo de vida. Empezando por el sistema nervioso. Aunque no se han conservado cerebros fosilizados, la morfología de su cráneo permite inferir el tamaño aproximado de su cavidad cerebral. Comparado con peces modernos, el cerebro del Dunkleosteus era relativamente pequeño en proporción al cuerpo, algo común en muchos vertebrados primitivos. Esto no quiere decir que fuera torpe, pero sí que su procesamiento de información era probablemente básico, centrado en estímulos directos, visión, olfato y respuesta motora. En cuanto a su sistema circulatorio, las inferencias apuntan a un corazón robusto, capaz de oxigenar una masa corporal enorme. Es probable que, al igual que los peces modernos, tuviera un corazón bicameral que bombeaba sangre desde las branquias hacia el cuerpo. Pero lo más interesante es cómo ventilaba esas branquias. Debido al tamaño de su cabeza, es posible que tuviera mecanismos musculares adicionales para forzar el paso del agua, algo que hoy vemos en peces bentónicos como las rayas o ciertos tiburones. En relación con su sistema reproductivo, la evidencia fósil es muy escasa, pero lo que se sabe es revolucionario. Algunos placodermos, parientes del Dunkleosteus, ya practicaban fertilización interna. Esto se ha confirmado con fósiles de embriones en el interior de hembras. Si el Dunkleosteus compartía esta característica, estaríamos hablando de una de las primeras especies en la historia con algo similar a la reproducción vivípara, es decir, crías que nacen vivas en lugar de ser depositadas como huevos. Esto no solo habla de una biología avanzada, sino de una inversión energética significativa en cada descendiente. Criar pocas crías, pero más desarrolladas, es una estrategia reproductiva común en depredadores de alto nivel. Y si esto era así, también implicaba conductas reproductivas complejas, tal vez incluso territoriales, o con rituales de apareamiento como los que hoy vemos en tiburones. Un último punto interesante es su sistema sensorial. Aunque ya hablamos del camuflaje y la caza por emboscada, hay pruebas de que su línea lateral, el sistema que detecta vibraciones en el agua, estaba altamente desarrollada. Esto lo habría convertido en un experto detectando presas fuera de su campo visual, incluso en aguas turbias o durante la noche. Así, el Dunkleosteus no era solo fuerza bruta. Bajo su armadura, escondía sistemas fisiológicos sofisticados que le permitieron dominar los océanos durante millones de años. Ahora es momento de explorar algo tan importante como cualquier fósil, el legado cultural del Dunkleosteus. Porque aunque esta criatura desapareció hace más de 360 millones de años, su figura ha resurgido con fuerza en la imaginación moderna gracias a la paleontología, la cultura pop y el avance de las tecnologías de visualización científica. Durante décadas, el Dunkleosteus fue un nombre prácticamente desconocido fuera de círculos académicos. Pero con la llegada de documentales, videojuegos y museos interactivos, su aterrador diseño lo ha convertido en una especie de monstruo marino oficial del Devónico. Hoy aparece en franquicias como Ark, Survival y Valve, en simuladores educativos e incluso en juguetes y merchandising paleontológico. Su cráneo blindado y su mandíbula en forma de guillotina lo hacen visualmente inconfundible. Su representación también ha evolucionado con el tiempo. Las primeras reconstrucciones eran pesadas, torpes, con cuerpos acorazados hasta la cola. Hoy, gracias a avances en biomecánica computacional y modelado 3D, sabemos que su cuerpo era más estilizado, ágil y funcional, mucho más que una simple masa blindada flotando en el mar. Esto demuestra cómo la ciencia no solo descubre, sino que corrige y perfecciona nuestra imagen del pasado. Además, el Dunkleosteus se ha convertido en una poderosa herramienta educativa. Es una puerta de entrada ideal para hablar de evolución, adaptaciones, extinciones masivas y diversidad biológica. Su historia permite conectar a estudiantes y curiosos con temas profundos de la biología, la geología y la historia de la Tierra. En un mundo donde muchas personas piensan en dinosaurios cuando oyen prehistoria, el Dunkleosteus amplía el foco hacia épocas aún más remotas. Incluso en arte contemporáneo, su figura ha sido reinterpretada. Algunos artistas lo representan como símbolo de fuerza ancestral, otros como metáfora de la especialización extrema y sus consecuencias. En cualquier caso,
Su imagen impone respeto, admiración y una pizca de temor. No es difícil imaginar por qué. Basta ver un cráneo fósil montado en un museo, con esos bordes dentados listos para aplastar hueso como si fuera papel. Y no olvidemos su nombre, Dunkleosteus, que significa hueso de Dunkle, en honor al paleontólogo David Dunkle. Irónicamente, pese a ser uno de los depredadores más feroces de todos los tiempos, su nombre no remite a algo terrorífico, sino a una persona que dedicó su vida a estudiar estos seres con paciencia y pasión. Así, el Dunkleosteus es mucho más que un fósil. Es una leyenda del Devónico, un icono científico, una ventana al pasado, y una inspiración para mirar hacia el futuro con más preguntas que respuestas. Y para cerrar esta historia colosal, no podemos dejar fuera una reflexión sobre lo que el Dunkleosteus representa para la ciencia del futuro. Más allá de su ferocidad o su impresionante armadura, este animal plantea preguntas fundamentales sobre los límites de la evolución, la especialización y la resiliencia ante el cambio ambiental. Uno de los debates actuales entre paleontólogos es por qué criaturas tan exitosas como el Dunkleosteus desaparecieron completamente, mientras otras, menos espectaculares, lograron sobrevivir. La respuesta probablemente esté en la fragilidad de las cadenas ecológicas y en cómo la dependencia de ciertos factores, como presas específicas o condiciones del hábitat, puede convertirse en una desventaja letal cuando el entorno cambia súbitamente. Esto lleva a una comparación inevitable con nuestro presente. En un mundo actual amenazado por el colapso de ecosistemas, el calentamiento global y la extinción acelerada de especies, el destino del Dunkleosteus actúa como advertencia. Ningún ser, por dominante que parezca, está a salvo si su entorno se derrumba. La historia de este depredador nos recuerda que el poder no garantiza permanencia, pero también nos deja esperanza. El estudio del Dunkleosteus ha estimulado el desarrollo de nuevas técnicas en biomecánica, paleogenética y modelado 3D. Ha impulsado tecnologías que hoy se aplican en otros campos, desde la medicina hasta la robótica submarina. Porque entender cómo la naturaleza resolvió ciertos problemas hace 360 millones de años puede ayudarnos a resolver los desafíos de hoy. Además, su extinción no es el final de una historia, sino la apertura de muchas más. Cada fósil hallado, cada análisis nuevo, cada simulación por computadora nos acerca no solo al pasado, sino al funcionamiento profundo de la vida misma. El Dunkleosteus nos recuerda que el registro fósil no es un cementerio de lo que fue, sino una biblioteca de lo que todavía puede ser aprendido. Así que la próxima vez que escuches el nombre Dunkleosteus, no pienses solo en mandíbulas mortales o armaduras óseas. Piensa en las historias ocultas bajo capas de roca, en los secretos aún por descubrir y en el hecho asombroso de que, millones de años después, este pez sigue dando de qué hablar. Si te gustó este viaje al mundo del Dunkleosteus y quieres seguir explorando las criaturas más asombrosas de la prehistoria, en mi canal encontrarás muchos más relatos que te sorprenderán. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras en el tiempo. Y ahora te dejo una pregunta para que me cuentes en los comentarios. ¿Qué animal prehistórico te gustaría que exploráramos en el próximo vídeo y por qué? Sin más, aquí te dejo un vídeo fascinante que no te puedes perder.